compañeros y compañeras, por la posibilidad, por la realización de este acto. Un saludo a lo que hoy estamos viendo nacer para dar la disputa en un año electoral. Yo, para comenzar, quería hacer referencia a lo que todos hemos hecho, al plebiscito de la reforma de la seguridad social, no porque sea un tema más, sino porque desde este plebiscito y desde esta pelea que tenemos por delante, podemos comprender cómo llegamos, cómo llega sobre todo la clase trabajadora uruguaya a un año electoral como este. Esta juntada de firmas, y ojalá que este plebiscito en octubre, es respuesta a la reforma que implementó el gobierno por abril del año pasado. Una reforma que tiene como objetivo principal elevar la edad de jubilación, o que la elevó a 65 años. Muchas veces decimos, esta reforma de la seguridad social es un ajuste sobre la clase trabajadora. Por supuesto, es un ajuste, pero sobre todo es un robo directo, es un robo a nuestros bolsillos, pero es un robo a la vida de nosotros, los trabajadores, de las trabajadoras, de nuestros hijos, porque implica trabajar 5 años más, estar jubilados 5 años menos, implica ajustar sobre los hombros de los trabajadores, pero implica además un ajuste de largo plazo. Con más personas trabajando o obligadas a trabajar, es muy fácil darse cuenta que a la larga lo que se busca es reducir los salarios, es presionar a la baja los salarios, que no es otra cosa que aumentar la explotación de los trabajadores en este país. Es también una condena a nuestros jóvenes, hoy que tanto se habla de la inseguridad, y parece disociado de la idea de que si se sigue precarizando el empleo juvenil, de que si a los jóvenes cada vez les cuesta más conseguir un trabajo digno, de que si los jóvenes no ven futuro, como eso no tiene nada que ver con que luego sean reclutados por el narcotráfico y aumente la violencia social. Por supuesto que tiene que ver. En el plebiscito que tenemos adelante y en la juntada de firmas, se buscan dos cosas más, además de volver para atrás el aumento de la edad de jubilación. Se busca fijar la jubilación mínima a la par del salario mínimo nacional, y mucha gente descubre hoy, por la polémica que ha generado el plebiscito, que hay jubilados en este país que después de una vida de trabajo cobran 17.000 pesos. Esa es la realidad. Después de una vida de trabajo se tiene una jubilación que ni siquiera se puede hablar de dignidad. Y por último, lo que ha atravesado esta campaña y hace que muchos duden o incluso militen en contra de este plebiscito, a pesar de que dicen hablar desde las filas del pueblo, es tocar el lucro de las AFAP. Esa propuesta dentro del plebiscito afecta directamente al interés del capital. Esa propuesta es la que está haciendo vacilar a todos los que de fondo no se animan a ir contra los intereses del capital. Y por supuesto que nosotros vamos a dar la pelea para juntar esas firmas y llegar a octubre y vencer y terminar con el lucro en las AFAP. AFAP que son hijas de una justificación igual a esta. Cuando se implementó la reforma de las AFAP se decía que era para solucionar el déficit del BPS. Y hoy volvieron a justificar una nueva reforma, después de más de 20 años funcionando las AFAP, diciendo que era deficitario el BPS. Mentira. El problema es que ahí el capital ve dinero con el cual puede lucrar, y ese es el dinero que debería ser de los trabajadores. Los que están en contra desde la fila del gobierno hablan de la libertad, hablan de que el ahorro individual, obviamente lo enaltecen desde el individualismo que por supuesto siempre pregona, es la mejor solución. Lo que nos dicen que el ahorro individual de las AFAP es compulsivo, es obligatorio, que uno dice es un ahorro del que uno no dispone. Un ejemplo básico y burdo, pero para que se entienda lo que uno trata de decir. Yo no dispongo de ese ahorro que estoy pagando, que estoy depositando, porque me obligan a hacerlo. Yo tuviera uno mismo, un familiar con, por ejemplo, una enfermedad terminal importante, que tuviera que disponer de ese dinero. No quiero la jubilación, quiero ahora solucionar este problema. No puedo. Por tanto, es una falacia, es una mentira, eso no es un ahorro individual. Es dinero que las AFAP usan para invertir, hacer ganancia y hacer como que con eso nos beneficiamos nosotros mientras se llenan los bolsillos. Y son los que además financian todo el megaproyecto. Lo iba a mencionar después, pero lo puedo adelantar. El famoso proyecto Neptuno, en el cual uno ha tenido mucho que discutir ahí, va a ser financiado en buena parte con dinero que hoy está en las AFAP. No son financiados ni siquiera por las propias empresas a las cuales le regalan el agua. Hay quienes no se animan mucho en esta campaña electoral a dar su posición. Unos dicen que no hay que firmar directamente, otros titubean y encontraron la trampa de hablar del diálogo social, ¿no? Vótennos, eso dice el progresismo. Está claro que la derecha de la coalición multicolor defiende su propia reforma porque a eso vinieron a gobernar. Vinieron a gobernar para los ricos, no hay que lloriquear ni hay que asustarse, hay que luchar. Ellos vinieron a favorecer directamente los intereses de la clase que representan. El problema son los que nos quieren vender, que hablan desde las filas del pueblo justamente, y ahora dicen que van a proponer un diálogo social. ¿Cuál es el engaño? ¿Por qué no nos dicen ahora cuál va a ser su posición en ese diálogo social? Está bien si quieren decir que hay que dialogar, bueno, pero ¿qué van a decir? Porque la posición de la clase trabajadora es clara.
No queremos trabajar 5 años más, queremos que se aumente la jubilación mínima y queremos terminar con el lucro en ASAFAP. ¿Cuál es la posición de los que llaman al diálogo social? Que la digan ahora si quieren diálogo social, no después que ganen las elecciones. Pero la realidad también hay que mirarla de frente, compañeros y compañeras. Si estamos juntando firmas y viendo la posibilidad de un plebiscito, es porque la reforma se votó y eso hace necesario reconocer la debilidad que tenemos desde el movimiento popular y desde las organizaciones de la clase trabajadora, que no pudimos evitar esta situación. Lo justo y necesario hubiera sido que no se votara la reforma de la seguridad social, que no se nos aumentara la edad de jubilación. Lo justo y necesario hubiera sido que no se privatizara el agua, que no se privatizara el puerto, que no se llevara adelante la reforma educativa. Si eso pasó, es porque no pudimos evitarlo. Eso es lo primero que como clase trabajadora debemos reconocer, para mejorar, para avanzar. Esto lo digo no con ánimo de polemizar, sino porque es la justa realidad. Nosotros no podemos juntar firmas creyendo que al otro día del plebiscito aparece la igualdad social en el Uruguay. Vamos a juntar firmas porque enfrenta directamente el interés de clase y porque es un derecho que nos están robando en la cara. Pero eso no se puede confundir, esa no es la forma única y justamente mucho menos final de enfrentar el interés de los capitalistas en este país. Ustedes nos habrán conocido hace 5 años, quizá en el marco de otro estilo de campaña electoral. Hoy estamos en el Frente de Trabajadores en Lucha, porque estas cosas que decimos hemos comprendido que es necesario decirlas en todos lados. Es necesario, primero que nada, no acostumbrarse a que la realidad que se nos vende como normal sea lo natural. No puede ser que en este país más de 500.000 trabajadores formales que van a trabajar todos los días ganen menos de 25.000 pesos. Y lo digo porque 25.000 pesos no es nada, es un salario de infraconsumo, no se vive con eso en este país. Muchas veces la burguesía nos quiere generar la idea de que la pobreza se asocia a no trabajar o a tener empleos informales. Pero las cifras oficiales hablan justamente de eso, que 500.000 de uruguayos laburando todos los días, levantándose todos los días para laburar, no les da para llegar a fin de mes. Eso no puede ser algo a lo que nos acostumbremos como natural y normal. Justamente hablando de no naturalizar, aprovecho el espacio en esta tribuna para no naturalizar algo que es aberrante y condenar enfáticamente el genocidio que sufre hoy el pueblo de Palestina a manos del Estado de Israel. No se puede dejar pasar ningún micrófono en el no digamos que reconozcamos esto como una realidad que por supuesto debemos enfrentar y reclamar. Pero también entender que la realidad, la que nos quieren vender como la única forma de vivir, no se cambia solamente en el Parlamento. No pasa por tener un diputado más, 2, un senador. Eso puede ser consecuencia natural de presentarse a las elecciones y puede ayudar a expandir las ideas que aquí se plantean. Pero de ninguna manera podemos decirle a los trabajadores que el problema pasa por aprobar o vetar leyes en el Parlamento. La realidad se cambia cuando el poder y el gobierno sea de los trabajadores. La realidad se cambia con lucha en la calle. La realidad se cambia organizando a los trabajadores para enfrentarse a quienes van contra ellos. Yo decía, nosotros hoy estamos bajo las banderas del Frente de Trabajadores porque decimos estas mismas cosas en todos lados. Quien habla tuvo la oportunidad de decir esto en la mesa representativa famosa, esa del PIT-CNT, donde esta papeleta que hay hoy también costó que saliera. Todo el mundo sabe, el que no lo sepa, fue una votación muy pareja porque la lucha de ideas, que de fondo representa intereses de clase, también está presente en las organizaciones de los trabajadores. Y lo mismo que dije aquí, sobre lo que no debemos confundirnos a la hora de juntar firmas, lo dijimos en ese momento. Hay que salir a juntar firmas porque es la única forma de recuperar un derecho. Pero no podemos desconocer que estamos juntando firmas porque no pudimos hacer otra cosa antes. Ni en los sindicatos, ni en ningún otro espacio. Para honrar el tiempo que se nos dio aquí para el uso de la palabra, solo queremos decir que, así como decía Citarrosa, hay que dar vuelta al tiempo como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Y estamos aquí para hacer una campaña electoral, pero sobre todo para llamar a luchar. Solo la lucha cambia la realidad, porque esto es clase contra clase y no queda otra. Muchas gracias.